Bien, listo. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son unos conceptitos que son importantes en el tema de los mecanismos y son formas de reconocer que un mecanismo puede cumplir con nuestras necesidades, básicamente. Uno de estos conceptos es la relación de velocidad angular, que esto lo vamos a ver bastante. Yo el martes ya les avancé algo sobre este tema cuando les expliqué la cuestión de... Oh, Dios, qué lejos que está. Acá, en relación con con el centro instantáneo 124, que es el centro instantáneo que pertenece tanto al eslabón 2 como al eslabón 4. Y como el eslabón 2 es el eslabón de entrada y 4 es uno de los eslabones de salida, nosotros podemos salir del mecanismo tanto por 4 como por 3. Normalmente ya les he dicho, que el más rico en cuanto a las posibilidades de generar trayectorias y deseadas, ¿sí? Siempre va a ser cualquier punto que pertenezca al eslabón 3. Pero el eslabón 4 también es un eslabón de salida. Y normalmente existe una relación entre el 2 y el 4, que es la relación de transmisión, que es la relación de las velocidades angulares de entrada versus la de salida, o de salida versus la de entrada. Que aquí lo hemos hecho a través de utilizar el centro instantáneo 2,4. Eso se los dije el otro día. Aquí lo vamos a ver eso mismo de otra manera y que sirve para encontrar y para analizar, no solamente para encontrar el punto, sino para encontrar esta relación, sino también para analizar un poco las situaciones. Bueno, este término es la relación de velocidades angulares de entrada y de salida de un mecanismo y se define así: relación de velocidades. V sub R o I, en algunos libros se define como I, relación de velocidades angulares o relación de transmisión. Les vuelvo a repetir, esta relación la vamos a ver en varios mecanismos. Y es la relación de velocidad de entrada versus la velocidad de salida versus la velocidad angular de entrada. Nosotros podemos darle una forma a esta relación, le podemos dar una ecuación que nos defina esta relación básicamente. Para eso, la forma matemática, la forma para hacerlo, es la de definir un par de eslabones efectivos. También esto lo vamos a usar más adelante en los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficie. Lo vamos a ver como radios efectivos también. Acá le damos el carácter de eslabones efectivos. ¿Y qué son dos eslabones efectivos? Son básicamente dos rectas que son rectas paralelas que pasan por los centros de rotación de los eslabones reales, que son el eslabón 2 y el eslabón 4. Bueno, para hacer una presentación como la gente, en el apuro tal vez estoy obviando decir que la idea es analizar un mecanismo de 4 eslabones como un cuadrilátero articulado para poder encontrar esta relación. Entonces vamos a tener el eslabón 2, el eslabón 4 y para llegar a dar una forma a esta relación, como dije recién, vamos a usar esta cuestión de los eslabones efectivos, que no son más que aquellos que resultan de trazar dos rectas, o sea, rectas, los eslabones efectivos o radios efectivos
se definen en forma general como un par de rectas paralelas que pasan por los centros de rotación de los eslabones correspondientes. En este caso, el eslabón 2 y el eslabón 4. ¿Cuántas rectas paralelas podríamos nosotros trazar por los puntos O2 y O4, que son los centros de rotación del eslabón 2 y el 4? Y yo supongo que ya deben estar pensando que infinitas rectas paralelas. Pero de las infinitas rectas paralelas, las que nosotros nos van a interesar son aquellas que son perpendiculares al eslabón acoplador, o sea, al eslabón acoplador o a la prolongación del eslabón acoplador, como en este caso. ¿Sí? O sea, hemos prolongado, extendido el eslabón acoplador, para que de esa manera la recta que pasa por A, por O2, pueda interceptar a la línea extendida del acoplador. Acá en el caso del B, en la que pasa por O4, lo corta directamente, digamos, físicamente al eslabón. Entonces, estos eslabones efectivos son aquellos que pasando, son dos rectas paralelas que pasan por los pivotes fijos y que te interceptan al acoplador prolongado, ¿ah? O al acoplador. Bien, estas rectas definen a los radios O2A' y al radio O4B'. Bien, generando en cada caso, en cada extremo del eslabón acoplador, un triángulo, ¿sí? El triángulo O2A' para el caso del eslabón 2 y el triángulo O4B' para el caso del eslabón 4. Bien, del lado de la junta A, en la articulación o centro instantáneo 2,3, se va a formar el ángulo nu, que ya lo hemos utilizado en muchos lados, y el conocido ángulo de transmisión en la junta entre el eslabón acoplador y balancín de salida. El ángulo ya archiconocido por nosotros, ángulo de transmisión. Bien, si nosotros aplicamos trigonometría, vamos a ver que podríamos decir que el seno de nu va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, de lo cual surgiría que el cateto opuesto, o sea, O2A', o sea, el radio efectivo o eslabón efectivo O2A', va a ser la longitud del eslabón real, que es el O2A, por el seno de nu. Lo mismo va a pasar con el correspondiente al balancín, donde el seno de mu, el seno del ángulo de transmisión, va a ser el cateto opuesto, que es O4B', sobre la hipotenusa, que es el O4B. Por lo tanto, el eslabón efectivo, O4B', será igual al eslabón real por el seno de mu. Bien, si aquí vemos, no está dibujado acá, pero para que ustedes lo vean, nosotros en el punto A existe un vector velocidad, V sub A, un vector V sub A, que va a ser perpendicular al eslabón real O2A. Le llamo eslabón real para diferenciarlo del efectivo, que es el O2A'. ¿Ah? Bien, esa velocidad V sub A es una velocidad que, como dijimos, como sabemos, es perpendicular a este eslabón. Ahora, ¿cuánto de esta velocidad V sub A se transmite al eslabón 3? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser? Y directamente la proyección de esa velocidad sobre la dirección del eslabón 3.
O sea que nosotros si proyectamos esa velocidad B sub A, vamos a tener cuánto de la velocidad de A se va a transmitir a lo largo del eslabón 3, que sería lo mismo que esta velocidad BA' que estamos colocando acá, que sería el valor de B sub A, que va a ser perpendicular al eslabón efectivo O2A'. Esta velocidad BA', por supuesto, vale ¿cuánto? El radio efectivo o la longitud del eslabón efectivo O2A' por la velocidad angular de la barra correspondiente. Esta, como acabo de decir, sería la proporción de la velocidad de sub A que se proyecta sobre la dirección del eslabón y es, por conceptos de transmisibilidad, la que vamos a transmitir a lo largo del eslabón 3, ¿hasta dónde? Hasta la junta B. En la junta B nosotros vamos a tener una velocidad, ¿sí? B sub B, aplicada ¿a dónde? En el eslabón, de tal manera que la B sub A' va a ser igual a la B sub B', o en su efecto, contrariamente, la B sub B' va a ser igual a la B sub A'. Vuelvo a repetir, por conceptos de transmisibilidad, o sea, es la velocidad que se transmite a lo largo del eslabón acoplador A. Entonces, la velocidad de A' sería, como dijimos, la velocidad angular del eslabón 2 por el eslabón efectivo 2A', y la B sub B' será, por lo tanto, igual a la velocidad angular del eslabón 4 por el eslabón efectivo O4B'. Si nosotros reordenamos esta ecuación, ¿qué vamos a obtener? La relación en el lado izquierdo vamos a colocar las velocidades angulares y en el lado derecho vamos a colocar las longitudes. O sea, vamos a tener de un lado, en el primer miembro, cantidades cinemáticas y en el lado derecho, de la ecuación, cantidades geométricas. Acostumbrémonos a esto porque esta es la forma que va a tener siempre la ecuación de la relación de transmisión. Utilizando diferentes valores en el caso de los radios, o radios o eslabones, pero básicamente la forma de la ecuación es la que estamos mirando acá. Y esto dice que la relación de la velocidad de entrada versus la velocidad angular de entrada versus la velocidad angular, ¡ay Dios! La relación de velocidades angulares de salida versus la de entrada es inversamente proporcional ¿a quiénes? A las longitudes de los eslabones efectivos que se ponen en juego, en este caso. Cuyos eslabones o radios efectivos no son más que los valores o las distancias perpendiculares a las velocidades, como no puede ser de otra manera. Si nosotros reemplazamos el valor del eslabón efectivo O2A' y el de O4B' en la ecuación por sus identidades que son, o sea, en función de los eslabones reales, de la longitud del eslabón real y del ángulo correspondiente, nosotros llegamos a esta expresión, que omega 4 sobre omega 2 es igual a O sub 2A, que es la longitud del eslabón real, 2 por el seno de mu sobre la longitud del eslabón 4 real por el seno de mu. Bien. La idea es analizar esta relación, en la cual vemos que si
si nu vale 0, el seno de nu vale 0 y omega 4 va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nu es 0, el ángulo nu es 0, el seno es 0 y la velocidad angular es 0. ¿Cuál sería ese caso? ¿Cuál sería ese caso? Sería el caso en que este valor sea 0. Por lo tanto, si este valor es 0, quiere decir que este eslabón 2 y este eslabón 3 se colocan colineales. ¿Y qué es lo que da la colinealidad de dos eslabones? Da la situación de agarrotamiento del mecanismo. En el caso del manivela biela, en el caso de manivela balancín, va a ser la posición triangular que adopta el mecanismo, donde este lado es la suma de todos los eslabones. ¿Y qué definiría la posición extrema del balancín en la dirección hacia, en su giro horario, digamos así? Sería la posición extrema a la que alcanza el balancín en su movimiento de rotación. Eso es lo que define. Entonces, cuando no valga 0, el balancín 4, ¿qué quiere decir? Va a llegar a que su velocidad angular va a ser 0, porque ha llegado a su posición extrema. De ahí en más, quiere decir que este manivela, que está colineal con el eslabón acoplador, va a seguir girando y ahora el eslabón 4 va a cambiar su sentido de rotación, se va a devolver. Eso lo analizamos bastante cuando vemos síntesis, pero se los voy adelantando. Entonces, el eslabón 2 y 3, como les dije recién, están colineales extendidos, que es una posición límite. Es la posición extendido o sumado, lo que acabamos de decir. Pero también hay otra posición límite, cuando los eslabones 2 y 3, los mismos eslabones, acoplador y manivela, se ponen colineales pero traslapados. Traslapado quiere decir que están restándose. Esa sería la otra posición límite de este mecanismo. Es decir, cuando este eslabón acoplador y este manivela se ponen colineales, pero traslapados. O sea, sería el caso en que este eslabón balancín va a seguir girando para acá hasta que estos dos eslabones se pongan colineales acá, pero restándose. Por lo tanto, la posición de 4 va a ser la otra posición extrema en la que también la velocidad de 4 va a ser 0. Bien, eso es lo que explica esto. Y la otra posibilidad es que nu valga 0. Mu valga 0, que es el ángulo de transmisión. Si mu vale 0, el seno de mu vale 0, y omega 4 va a ser infinito. ¿Qué quiere decir que omega 4 sea infinito? Volviendo acá. O sea, cuando este valor, mu, valga 0, es porque ahora la colinealidad se produce entre el eslabón 3 y el 4. Estos dos eslabones están colineales, ¿sí? O sea que el triángulo tendríamos este lado y que estaría, este eslabón estaría por acá más o menos, tranquilamente, en el segundo cuadrante, y estos dos se estarían sumando formando un triángulo. ¿Y qué pasó con omega 4? ¿Por qué infinito? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se entiende que omega 4 sea infinito? Se tiene que entender como que está indefinido, o sea, porque no hay posibilidad de movimiento de 4. ¿Qué está pasando con el 4? Si el eslabón 3 y el eslabón 4 están colineales, se puede transmitir velocidad. Ya lo vamos a ver un poquito también en el otro concepto que vamos a ver a continuación. A esto lo vamos a volver a mirar. ¿Puede haber transmisión entre 3 y 4 si los dos eslabones están colineales? La pregunta. ¿Les parece a ustedes? A ver, ¿me contesta alguno?
Manrique, Villegas, ¿están ahí, por favor? Chicos. ¿Puedes repetir, profe? Bueno, estén atentos, no me hagan pensar que no están escuchándome, por favor. Si el eslabón 3 y el 4 están colineales, si el eslabón 3 y el 4 están colineales, o sea, están alineados, ¿sí? ¿Por qué la velocidad angular 4 sería infinita? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Puede haber transmisión entre 3 y 4? Está en una posición de agazotamiento, está en una posición extrema del mecanismo. Sí, y perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿sí? En función de que están en una posición de agazotamiento, ¿podría haber transmisión entre el eslabón 3 y 4? Se las dejo picando. Perdón, la expresión. Lo dejo para que lo piensen un poquito más. Y mientras tanto vamos mirando lo que sigue y capaz que con eso van a entender un poquito mejor la pregunta que les estoy haciendo. Es simple la pregunta, no es nada del otro mundo. Bien, entonces dijimos que mu, si el ángulo de transmisión es 0, entonces omega 4 sería infinito. Quiere decir que omega 4 es un valor indeterminado, básicamente. Bien. Usando este concepto de los lados, de los eslabones efectivos, nosotros podríamos elegir otro par de rectas paralelas, o sea, de eslabones efectivos, pero en este caso, además de ser paralelos, van a ser colineales. ¿Sí? Entonces, estos dos, ay Dios, me pasé. Estas dos rectas que pasan por los centros de rotación O2 y O4, además de ser paralelos, van a ser colineales. ¿Cuál es la única posibilidad que tienen estas dos rectas? Que además de ser paralelas, sean colineales. Colineales quiere decir que estén en la misma dirección. Y bueno, la única posibilidad es que estén en la dirección del bastidor. Entonces, en ese caso van a estar superpuestas las dos. ¿Y a dónde van a cortar a la prolongación del acoplador? Y la van a cortar en este punto. Y resulta que si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la determinación de los centros instantáneos virtuales, el I13 y el 24, justamente el 24 surgía de trazar dos líneas que básicamente eran como extender el eslabón 3 y extender el eslabón 1 hasta que se intercepten. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Qué estamos trazando? Estamos trazando una recta por O2 y una recta por O4, pero que sean colineales. Por lo tanto, si son colineales, la misma recta. Y que tienen que cortar ¿a quién? A la prolongación del acoplador en un punto. ¿Y quién es ese punto? El centro instantáneo 2,4. ¿Sí? O sea que eso es lo que yo les decía. Vamos a llegar por otro camino a lo mismo. ¿Y a qué estamos llegando? Y a la relación de transmisión. Pero aplicando este concepto de centros de eslabones efectivos, en vez del concepto de centros instantáneos. Entonces, acá tenemos que la relación de transmisión, que es la relación de velocidad angular de salida, 4, omega 4, respecto a la entrada, 2, es inversamente proporcional a los eslabones
correspondiente. El eslabón efectivo 2, que será I24 o 2, y el eslabón efectivo 4, que será el eslabón que va de I24 hasta O4. ¿Sí? Y hemos llegado a la misma expresión. Bien. Perfecto. Entonces, básicamente lo que nos permite esto es analizar el comportamiento en cuanto a la relación de velocidades angulares, los valores que vamos a tener de la relación de velocidad angular del eslabón de salida en función de los valores de los ángulos, ya sea mu, nu o mu. Bien. Otro concepto importante, y tal vez no voy a decir que sea más importante, los dos son importantes. Este nos da una idea de lo que podemos lograr desde el punto de vista mecánico, por eso se llama ventaja mecánica, y está relacionado con los torques, que por ahí va mi pregunta recién, que todavía está en el aire. Con los torques que se transmiten a través de los eslabones. Entonces, recordemos lo que era la potencia. La potencia en un sistema mecánico lineal se define como el producto de la fuerza por la velocidad, ¿sí? Que la podemos expresar en un sistema planar a través de sus dos componentes, básicamente. Pero nos quedemos con el hecho de que la potencia en un sistema lineal es el producto de la fuerza por la velocidad. Si nosotros tenemos un sistema rotatorio, vamos a tener que la fuerza se va a convertir en una cupla, como dice acá, y la velocidad lineal se va a convertir en una velocidad angular. Entonces, en un sistema rotatorio, que sería una masa rotando, la potencia se va a medir a través del torque por la velocidad angular. Si nosotros nos volvemos a la ecuación anterior, que es potencia igual a fuerza por velocidad, ¿de dónde surge esta? Y surge de que en una situación de un sistema en rotación, ¿cómo vamos a expresar la velocidad lineal? Y como 1 omega por el radio. Entonces, si B es omega por el radio, la fuerza por el radio me va a dar el torque. Acuérdense, I por omega. O sea que esta ecuación surge de esta ecuación. Bien. El torque, también definido como momento de una fuerza, cupla o torca, son todos sinónimos de lo mismo. Momento, torque, torca, cupla. Los mecánicos hablamos mucho de torque o de cupla. También en algunos libros dicen torca, pero bueno. Bien, en un sistema, digamos, donde resulte, o en cualquier sistema, vamos a tener que, por ejemplo, en una caja de cambio, ¿sí? Nosotros ingresamos con una determinada potencia a la caja, pero vamos a salir con otra potencia, con una potencia de salida. Lo más probable es que en el camino, entre la entrada y la salida de la caja, hayan algunas pérdidas, ¿sí? Por eso, siempre la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más estas pérdidas que van a quedar debido a los rozamientos, ¿sí? Básicamente, dentro del sistema mecánico. Por eso también definimos lo que sería eficiencia, que es básicamente la potencia de salida en función de la potencia de entrada. Esto no es más que una revisión de los conceptos que debemos tener claro para entender todas las cosas, y que todo mecánico, todo ingeniero debe tener claro y bien en su mente, claro y presente, básicamente.
Ahora, si yo tengo un sistema de eslabonamiento, normalmente los sistemas de eslabonamiento con juntas, sobre todo del tipo de juntas pasador, que son juntas completas de rotación, se pueden diseñar de tal manera que las pérdidas por rozamiento dentro de esta junta sean bastante pequeñas, lo cual esto nos permitiría de alguna manera, y para simplificar el análisis, considerar que las pérdidas son cero. En ese caso, que las pérdidas sean cero, vamos a tener que la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Entonces, vamos a tener que la potencia de entrada va a ser la cupla de entrada por la velocidad angular de entrada, y la potencia de salida será la potencia de salida por la velocidad angular de salida. Y estos van a ser iguales. Esto me va a permitir, reordenando esto, que el torque, perdón, dije que el torque de entrada sobre el torque de salida es igual a la velocidad angular de salida sobre la velocidad angular de entrada. Si ustedes ven, la relación es inversa. La relación es inversa. ¿Entre qué? Entre los torques y las velocidades angulares. Es inversa. O sea que a mayor velocidad voy a tener menos torque y sucesivamente. Y respectivamente, perdón. Entonces, si yo tengo más torque, quiere decir que tengo menos velocidad. Y si tengo menos velocidad, vamos a tener más torque. Es el juego que existe básicamente en un sistema mecánico como los engranajes, que son estos mecanismos que vamos a ver y que son muy utilizados, y que son los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies, que vamos a ver un poquito más adelante. Hasta el momento estamos con los eslabonamientos, que son aquellos donde entre la entrada y la salida, como ya les dije, existe un elemento intermedio, que es el acoplador, que es lo que estamos analizando en estos momentos. Bien, esta relación de torques nos va a definir este concepto que se llama ventaja mecánica, y que es básicamente la relación entre el torque de salida en relación con el torque de entrada. Que si lo relacionamos con la relación de velocidades, como la relación entre los torques y las velocidades son inversa, y expresado la ventaja mecánica